Así seguimos avanzando sobre esa unidad. Recordarles que la unidad 5, el cuestionario ya está publicado, ya empezó a correr desde el día de ayer, para que bueno, lo vayan desarrollando y bueno, no se dejen estar. Recuerden que siempre están disponibles hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la agenda para hoy? La idea sería que veamos, terminemos de ver una parte de grafos, quería volver con unas diapositivas que después estuve revisando cuál era un poco el objetivo, que no, no lo había interpretado y quiero cerrarlo bien. Y bueno, arrancar con los tipos de grafos, que es con lo que habíamos cortado. Después vamos a hacer un cortecito y después la idea es arrancar con árboles, y bueno, ir avanzando sobre la parte específicamente ya de grafos de tipo árbol, como para poder ir culminando sobre parte de esta unidad, ¿sí? No sé si llegamos hoy, probablemente no lleguemos a terminar hoy la unidad. Bueno, entonces, vamos a arrancar poniendo las diapositivas. Ahí, segundo, vamos. Bueno, esta era la unidad que habíamos comenzado a ver, era la unidad de grafos y árboles. Esta unidad ustedes ya la tienen publicada. Bueno, habíamos estado trabajando sobre diferentes tipos de aplicaciones. Hoy les voy a mostrar, por ejemplo, una documentación de Microsoft sobre lo que son directorios activos, Active Directory, una herramienta que se utiliza para la administración de los equipos, digamos, normalmente cuando estamos en red, eh, y que permite manejar a los distintos objetos. Los objetos son los usuarios, eh, las máquinas, los dispositivos de networking, como los switches, los routers y demás. Y de ahí uno puede administrar algunos de esos dispositivos al punto tal que puede dar permisos sobre distintos objetos que pertenecen a cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, uno podría decirle, pónganse en el laboratorio de sistemas, nosotros ahí tenemos un árbol que maneja justamente un árbol de Active Directory, que lo que hace es manejar sobre las máquinas, en horarios, por ejemplo, o para todos los estudiantes, que cuando se loguea al equipo no les dé la opción de la ejecución de la línea de comando, para que no se ejecuten comandos directamente desde la línea, ¿sí? De esa forma, bueno, evitamos muchos inconvenientes que suele haber, porque la línea de comando de un sistema operativo es muy poderosa en cuanto a lo que se puede hacer y realmente, bueno, si uno la manipula de forma incorrecta, muy probablemente termina afectando a los equipos, y además, que bueno, sirve como un vector de ataque, ¿no? Sirve como un punto para poder hacer el distintos tipos de ataque. Entonces no tiene sentido que esté habilitada siempre que, bueno, las cátedras no lo requieran. Hay algunas materias que sí, que son necesarias habilitarles la línea de comando y por eso lo tenemos que habilitar. Entonces es un objeto, por ejemplo, que se puede manipular y que, bueno, está representado de alguna forma, eh, ese objeto como un nodo dentro del grafo, ¿sí? O sea, dentro del grafo también. Vuelvo a insistir, cuando uno trabaja ya en un escenario real, está, no sé, manipulando una red específica y demás, ya no está normalmente haciendo una gráfica donde establece un dibujito solamente con nodos, con pelotitas y rayitas, como lo hacemos en el caso de los grafos, ¿sí? Obviamente que este caso que ustedes están arrancando con ese tipo de gráficas alcanza, pero no tenemos, digamos, no siempre van a tener, digamos, la posibilidad de graficarlo así, sino que lo van a tener que desarrollar como la gráfica que corresponda, ¿sí? Yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? De un grafo. A ver, fíjense, digamos, esa es una red, ¿sí? Una red, ese es un trabajo práctico, por ejemplo, de cuarto año, y en ese trabajo práctico, bueno, uno puede ver, bueno, cada objeto es un nodo, ¿sí? La PC está conectada, entonces uno podría dibujar esto directamente con puntos. Directamente uno podría hacer una gráfica, ¿sí? Y representar esto como un grafo. Sin embargo, bueno, acá en este caso es una aplicación de ese grafo a una red particular. Entonces, si yo tengo que hacer algún trabajo
de investigación sobre alguna variable particular de una red específica, uno podría convertir esto en un grafo, aplicar algoritmos, distintos algoritmos, y poder desarrollar un buen camino. Por ejemplo, si yo quisiera saber bajo este tipo de grafo, ¿sí? Que es un grafo que en este caso, bueno, tiene ciclos, ¿sí? Estamos viendo que tenemos acá unos caminos que están cerrados, donde sabemos qué cantidad de segmentos inciden, o sea, en este caso son los cables, que inciden sobre un router, el dibujito redondo es un router, el cuadradito es un switch, y las otras, bueno, aquí lo dan cuenta, son todas PC, y los diferentes dibujitos que ven como un rayo y una línea negra, el rayo representa un tipo de conexión para WAM. WAM son redes, conexiones de redes de largo alcance, ¿sí? Extensas. Podríamos estar representando que central y oeste, o la sucursal esta se encuentra en China y la central se encuentra en Argentina. ¿Sí? Y esos rayos lo que identifican es la interconexión por la WAM. Las rayas de líneas contiguas rectas que se ven aquí, esas representan las LAM, las redes de área local. Son redes que tienen extensiones cortas, de 100 metros, hasta, bueno, en algunos casos hasta 3 kilómetros, porque la fibra óptica permite distancias mucho más largas. Pero bueno, es una representación gráfica de una red. Esto es una representación gráfica. Esto se denomina topología. ¿Sí? Este dibujo se denomina una topología. Una topología no deja de ser un grafo. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quisiera saber algunos caminos acá, como por ejemplo algo que vamos a hacer un ratito, uno podría llegar a decir, ¿qué pasa si esta máquina le quiere mandar un mensaje a otra y yo quiero hacer que esa máquina pase, por ejemplo, por todos los segmentos? O sea, quiero que pase por todos los dispositivos. ¿Sí? Anteriormente, por ejemplo, en épocas de guerra, cuando alguien mandaba un mensaje a través de las computadoras, se le decía al mensaje por qué dispositivo queríamos que pase. ¿Sí? Entonces, bueno, en un grafo uno podría saber justamente cómo iría, o si realmente podría pasar por todos los dispositivos que estamos pasando. De esa forma, quedaban registros en cada uno de los dispositivos. Bueno, ese es un grafo y obviamente había que hacer el algoritmo que identificar el camino ese. Esos algoritmos hoy en día es lo que se llaman, digamos, y hoy se fortalecen, son los protocolos. ¿Sí? Son los protocolos de comunicación. Por eso la importancia, digamos, de todos los conceptos que venimos viendo, porque se van aplicando a la realidad, y en nuestro caso, que vamos a estar muy asociados y adornados a redes de computadoras, a computadoras en sí, digamos, eso va a aclarar mucho más este, el caso. ¿Sí? Pero vuelvo a insistir, uno ya en un cuarto año no está graficando con nodos en sí, pero en realidad estamos haciendo esto. Por ejemplo, ese dibujito que ven ahí, que tiene nodos interconectados con dos rayitas, eso es lo que se llama un doble cableado, ¿sí? Y es un anillo doble. Un anillo doble, tengo una redundancia. Si se me cae uno de los anillos, sigue funcionando el otro anillo. Esa es la idea, por ejemplo, de un doble anillado. ¿Sí? En este caso, que son mallas, ¿sí? Porque están interconectados casi todos con todos. Una malla completa es muy costosa y muy difícil de llevarla a cabo, pero ustedes me cuenta que tiene una computadora que se conecta con todas las otras computadoras en forma directa, ¿sí? A través de un cable. Bueno, eso sería lo ideal, pero bueno, esto es imposible. ¿Sí? En la práctica y en la implementación, salvo que sea algo muy pequeño, es casi inviable, porque tiene de costo y demás. Bien, entonces, acá justamente era mostrarles una aplicación de que es los grafos en sí, ¿no? Es muy utilizado en las redes, ¿sí? Es muy utilizado en las redes y esto beneficia totalmente los cálculos algorítmicos cuando uno tiene que realizar algún tipo de prueba haciendo uso justamente de los grafos en sí. Bueno, después vimos toda la parte de grafos entrando a su representación, lo que íbamos analizando, empezamos a ver todo lo que era el vocabulario, ¿sí? Como una conexión, cómo se daba, lo que era un nodo, lo que era un segmento, un camino, un sendero, una trayectoria, sí, que ahí, bueno, justamente había una diferencia. Algunos teoremas que podían ser demostrados justamente, sencillamente contabilizando cantidad de nodos y cantidad de segmentos siguiendo con vocabularios, conceptos de lo que era longitud, distancias, ¿sí? Los circuitos o los ciclos, dependiendo si era un sendero o si era una trayectoria, los puntos de corte, aquel punto que hacía que el grafo se rompiera, que hiciera que dos puntos ya, como estamos viendo,
los puntos ya no podrían unirse, ¿sí? A través de un camino, porque se pierde la comunicación que concatena, ¿sí? Que une, y eso lo convierte en un grafo de tipo no conexo, deja de haber un tipo de conexión. Y bueno, en este es donde quería pararme, ¿sí? Porque estoy analizándolo, ¿sí? Como lo habíamos planteado, y este planteaba lo siguiente: este teorema nos dice que en todo grafo, donde tengo un grafo G con un conjunto de nodos y segmentos N y S, respectivamente, y si existe una trayectoria AB, sí, solo si existe un camino AB. O sea, esto me está queriendo decir que si no existe un camino, obviamente que una trayectoria no va a existir. O sea, no puede existir la posibilidad de que la trayectoria exista y el camino no exista. No puede ser verdadero y implica falso. ¿Bien? Entonces no se puede dar esta condición. Tiene que ser que si existe un camino justamente, bueno, que la trayectoria puede o no puede estar, ¿sí? Eso no importa, es verdadero, ¿sí? Pero para que se cumpla esto, o sea, no se puede dar esa condición, de que exista una trayectoria y no exista un camino, ¿sí? Entonces, este, para esto, ¿cómo lo planteamos? Dice, si una trayectoria B es un camino, por lo cual si existe una trayectoria claramente, existe un camino al menos. O sea, que si tenemos esa trayectoria entre A y B, al menos existe un camino. ¿Y qué camino? Y bueno, ese mismo, el camino de esa trayectoria, ¿sí? Ahora, si existe un camino B, puede hallarse un subcamino mínimo de él en el cual no se repitan nodos, que será la trayectoria buscada. Acá me pone como un ejemplo, ¿sí? Y era lo que estábamos planteando. Por ejemplo, si yo estoy buscando una trayectoria entre 1 y 5, al menos tengo una trayectoria, tengo caminos, tengo muchos caminos para llegar del 1 al 5. ¿Sí? Bueno, al menos una trayectoria tengo. ¿Podría tener más de una? Sí, podría tener más de una. En este caso no, porque no se pueden repetir los nodos. ¿Sí? No se pueden repetir justamente los nodos en el caso de la trayectoria. Y en el caso del segmento, perdón, en el caso del sendero, lo que no se podían repetir eran los segmentos. Entonces, por ejemplo, una trayectoria como el caso de 1, 2, 5, esa es una trayectoria porque no se repite ninguno de los nodos. Entonces, una de las deducciones que se termina haciendo es que siempre que ustedes identifiquen una trayectoria, también es sendero. O sea, toda trayectoria también es sendero, pero no al revés. O sea, si ustedes pueden identificar algunos senderos que no sean trayectoria, ¿sí? En su mayoría va a pasar eso, ¿sí? Muchos senderos van a ser trayectoria, pero no todos lo van a hacer. Por ejemplo, ahí estamos viendo un caso donde encontramos un sendero que no es trayectoria. ¿Por qué? Porque el recorrido que hace es, primero pasa por el nodo 1, después va al nodo 2, se va al 3, va al 4, vuelve al 2, o sea, ahí estamos repitiendo el nodo 2 y va al 5. Como en el sendero, la condición es que no se repitan los segmentos, ahí no se repite ninguno de los segmentos. Por lo tanto, es válido ese sendero. Lo que no es válido en ese caso es que eso sea una trayectoria, porque hemos repetido uno de los nodos. Bueno, eso es lo que me está planteando acá el teorema. En realidad es que si existe un camino, al menos una trayectoria va a haber. ¿Sí? En este caso, una trayectoria encontramos. Encontramos dos senderos también, el 1, 2, 5 y el 1, 2, 3, 4, 1, 5 es otro de los senderos. ¿Sí? Bueno, en este caso se van probando, nosotros no vemos, ¿sí? Algoritmos específicos de cálculo de cantidad territorial y demás, porque digamos, no es el objeto ni de investigarlo, ¿sí? En sí. Este, así que digamos, solamente es ir calculando y haciendo las pruebas de los distintos senderos y trayectorias que vayan llevando a cabo. Bueno, este era un punto justamente que yo lo quería recalcar, porque me había quedado medio inconcluso la clase pasada y bueno, quería terminar de cerrar, ¿sí? O sea, esto, vuelvo, como resumen, ¿sí? Lo que estamos planteando acá es, perdón, lo que estamos planteando es que en toda trayectoria es un sendero, pero no todo sendero es una trayectoria. Eso es lo que les tiene que quedar. O sea que, por ejemplo, ustedes en un práctico van a encontrar a lo mejor 5 trayectorias, lo cual ya saben que esas 5 trayectorias también son 5 senderos, pero muy probablemente encuentren 2 o 3 senderos más. O sea que tal vez un grafo de este tipo podría llegar a tener a lo mejor 7 u 8 senderos y 5 trayectorias, ¿sí? Eso es lo que puede llegar a suceder en un gráfico. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿sí?
que puede que se estén perdiendo de descubrir algunos senderos porque piensan que, bueno, como encontraron las trayectorias, encontraron todos los senderos. No. O sea, toda trayectoria que encuentren es sendero, pero pueden llegar a encontrar más senderos que no sean trayectorias. Bueno, espero que haya aclarado un poquito eso, lo que habíamos estado viendo. Bueno, después entramos en la parte de subgrafos, ¿sí? Y bueno, ahí ya representábamos un grafo que acá también hubo algunas otras conclusiones, por eso lo vuelvo a recalcar por las dudas, ¿sí? Yo tengo un grafo y la idea es, para obtener un subgrafo, lo único que hago es extraigo de allí alguna porción de ese gráfico, ¿sí? Como para decirlo en un modo más vulgar, ¿no? Lo que terminamos haciendo es creando un grafo nuevo, al cual normalmente, bueno, lo identificamos así por G', ¿sí? Y el conjunto de nodos del grafo, del subgrafo que vamos a obtener, le ponemos N', como esos nodos, y el conjunto de los segmentos S', ¿cuál va a ser? Va a estar dado por la siguiente manera. Los nodos N' tienen que estar, fíjense que no dice que tienen que ser igual, dice que tienen que estar incluidos en forma amplia, o sea, puede ser igual o puede ser menor la cantidad de nodos. Lo importante es que tienen que ser nodos que estén en el conjunto de n, el conjunto de nodos n. Y lo mismo pasa con los segmentos. Los segmentos también puede ser igual o puede ser menor, pero lo importante es que estén dentro del conjunto de S. Entonces, bajo esas condiciones, por ejemplo, acá tenemos 3 subgrafos correspondientes a G. O sea, el grafo G, y luego tenemos subgrafos de G. Donde lo único que hacemos es una representación de poner el nodo, ¿sí? O los nodos, y obviamente poner algunas o todas, si queremos, de las aristas que incidan en esos nodos. Lo que no puede ocurrir es que en un subgrafo aparezca un nodo que no exista o una arista que no existe. Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Que lo que tiene que aparecer es porque está presente en el grafo, ¿sí? Bien, el multigrafo, que es otro tipo de grafo que habíamos estado viendo, tiene la particularidad de que en un multigrafo lo que tenemos es aristas que pueden ser paralelas, en el caso entre A y B o B y C, y aristas que representan lo que se llaman lazos, ¿sí? Lazos o bucles, ¿sí? Lazos o bucles. El lazo bucle, de alguna forma, puede representar un ejemplo gráfico, por ahí puede hasta representar un bucle, una, una instancia de estructura repetitiva infinita, ¿sí? Por ahí se suele hacer, entonces es una forma de representación, ¿sí? O sea que un diagrama de flujo hasta se podría llegar también a esta idea, ¿no? A esta idea de grafos, ¿sí? En realidad de multigrafos, porque podríamos tener esto, por ejemplo, un if puede ser un punto y en ese punto A, ese if toma dos caminos, por el no y por el sí. Entonces, se va convirtiendo esto, o sea, con ese diagrama de flujo lo puedo terminar convirtiendo en un grafo también, ¿sí? Por eso, en su momento, cuando vimos las representaciones, decíamos que el diagrama de flujo era un tipo de grafo particular también, ¿sí? Para este caso. Bien, entonces el caso acá sería, bueno, ¿cómo diferenciamos al grafo del multigrafo? Bueno, normalmente, a ver, deberíamos llamarlo correctamente a uno multigrafo y al otro grafo simple, pero digamos, de esa forma no le estaríamos llamando a ninguno grafo. Entonces, simplemente le decimos grafo, ¿sí? Cuando no tiene lazos eh, o las paralelas, ¿sí? O las aristas en paralelo. Cuando no tiene esos tipos de componentes, entonces vamos a hablar de grafo, directamente grafo para no confundir, ¿sí? Y multigrafo cuando tenemos paralelas o cuando tenemos algún bucle, ¿sí? Bueno, vamos a ver que de esto surge justamente del multigrafo, los circuitos de Leueriano y el teorema de Euler. En este caso, bueno, la definición de que un grafo M, justamente con un conjunto de nodos n y un conjunto de segmentos, a un circuito euleriano, ¿sí? Es un camino que es cerrado, en el que no se repiten aristas y se incluyen todas las aristas. Eso es un circuito euleriano. O sea, la idea tiene que ser cerrado, o sea que parto de un nodo y vuelvo al mismo nodo, no se tienen que repetir las aristas y tienen que estar todas las aristas.
Entonces, basado en ese circuito euleriano, Euler termina definiendo un teorema que es el siguiente, donde ahí se termina dando justamente que esta problemática que se presentaba de los puentes no tenía resolución por esta situación. Dice, en todo multigrafo conexo existe un circuito euleriano si y solo si todos los nodos tienen grado par. O sea, tenemos que tener grados par. Si tenemos grados par, va a existir un circuito euleriano. Ahora, en el corolario nos termina dando lo siguiente, un sendero euleriano. Recuerden justamente las diferencias entre trayectorias y senderos y demás, ¿no? En este caso, estamos hablando de que un sendero euleriano se va a dar, ¿sí? De tal modo que sí, tiene solo dos nodos de grado impar y el resto son de grado par. Esto se va a dar porque en realidad en el sendero tenemos en cuenta los segmentos, ¿sí? Las aristas. ¿Sí? Tenemos en cuenta las aristas. Entonces, eso es lo que se tiene que dar. ¿Sí? A ver, veamos entonces lo siguiente. Para que esto se dé, vamos a ver este caso. Fíjense. En este caso, según el teorema de Euler, dice que si son todos pares, ¿sí? Si son todos pares los grados de los nodos, ¿sí? Entonces vamos a poder encontrar un circuito euleriano. En este caso, fíjense, el nodo 1 es de grado 2, porque tiene dos incidencias, el nodo 2 también es de grado 2, el nodo 6 también es de grado 2, el nodo 4 es de grado 4, el nodo 5 es de grado 2 y el nodo 3 es de grado 4. O sea, son todos nodos con grados pares. Según lo que plantea el teorema de Euler, esto debería poderse dar, ¿sí? O sea que hay un circuito euleriano, sí, solo sí, todos los nodos tienen grado par. Y acá podemos ver el circuito, ¿sí? El circuito va, por ejemplo, parte del 1, va al 2, va al 3, voy al 4, del 4 voy al número 6, del número 6 vuelvo al 3, voy al 5, voy al 4 y vuelvo al 1. Fíjense que todo el recorrido que hice, ¿sí? En todo ese recorrido que yo fui haciendo, no se repitió en ninguna arista. ¿Bien? No se repitió en ninguna arista. Por lo tanto, pude llevar a cabo el camino sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que se termina dando la posibilidad de poder hacer el recorrido. O sea, el teorema de Euler o él en ese punto nos dio justamente el recorrido común. Entonces, ¿qué puede suceder con esto? Si yo vuelvo a traerles este diseño, ¿sí? De gráfica, entonces yo insisto en decir, a ver, yo quiero que entre un punto y otro punto pueda pasar una sola vez por todos los dispositivos, por todos los routers, bueno, tendré que tener en cuenta, ¿sí? Vamos a suponer que no tenemos el ISP, ¿sí? Que tenemos solamente todas las otras gráficas. Los routers, recuerden, son los redonditos, ¿sí? Son los círculos. ¿Sí? Esos routers que serían estos 7, estos 3 de este lado, estos 3 de este lado y estos. Entonces uno diría, ah, mira, acá tengo 2, como dice Euler, acá también tengo 2, grado 2, acá también tengo, acá ya pifiamos, tengo grado 3, acá tengo grado 2, acá tengo grado 3, acá tengo grado 2. Entonces, si yo ya tengo una situación como esta, habría que ver, ¿sí? Habría que ver si se cumple la posibilidad, ¿sí? De que yo partiendo de un punto, ¿sí? Hago un recorrido de tipo euleriano, o sea que puedo ir y volver, ¿está bien? Un circuito, ¿sí? Un circuito euleriano. Entonces, mi pregunta es, ¿podríamos, si yo tengo en cuenta esos 6 puntos, ¿sí? Que estamos planteando, ¿podríamos decir que tenemos un circuito euleriano o no? A ver, lo tengo atento al otro lado. O sea, teniendo en cuenta, voy a hacer la gráfica de lo que estoy escribiendo en esta. ¿Se da un circuito euleriano? A ver, Mauricio dice que no. Todos coinciden con Mauricio. No se da un circuito euleriano. O sea, puedo partir, por ejemplo, no sé, de oeste. Puedo partir del oeste y hacer un circuito euleriano llegando por todos los segmentos de esto. No, muy bien. No, no se puede. Pregunto, ¿un sendero euleriano? ¿Se podrá dar un sendero euleriano? Vuelvo, vuelvo al concepto de sendero euleriano. Un segundo, que vamos a borrar ahí esta parte. ¿Sí? Voy a sacarlo un segundito y vuelvo al sendero euleriano. Dice el sendero euleriano, sí, solo sí tiene dos nodos de grado impar
y el resto son de grado par. Entonces, yo vuelvo a traer esto y les digo, a ver, yo quiero que el paquete que va a mandar una computadora, por ejemplo, la computadora de Oeste, ¿sí? La PC2, pase por todos los segmentos que yo recién dibujé, ¿no? O sea, vuelvo a dibujarlo nuevamente, dibujarlo. O sea, acá les estoy mostrando un caso práctico real, ¿no? Que puede ser que, por ejemplo, los militares están, vamos a suponer, ¿sí? Les voy a poner un contexto, ¿no? Un contexto real. Eh, por ejemplo, vamos a suponer que todos estos equipos los identificó el gobierno de NSA de Estados Unidos y identificó que son todos routers de Tor, ¿sí? De Tor, que son una red que se utiliza en realidad es una herramienta, ¿sí? Que se utiliza para el anonimato cuando uno se conecta a la red y bueno, que el destinatario no sepa de dónde salió el paquete, ¿sí? O sea, entonces, supongamos que tenemos esto, entonces yo quiero hacer que, bueno, saber por dónde va ese paquete, ¿sí? Cuál es el camino que va recorriendo, entonces le voy pidiendo al paquete que vaya tomando información y que siempre recorra por todos estos lugares. Entonces yo parto de acá. Bien, dice Mauricio, tiene dos nodos con grado 3 y el resto par. O sea, sí cumpliría con lo que dice el sendero euleriano, ¿no? Sí cumpliría. Bueno, entonces yo les pregunto, ahí usted tiene los nombres, fíjense, dice oeste, sucursal 2, sucursal 1, central, este, sucursal 3, sucursal 4. Quiero que me den ustedes mismos, o sea, hagan ustedes el práctico, y díganme cuál es la secuencia que debería recorrer el paquete de la PC2, ¿sí? Para poder pasar por todos los rayitos estos que interconectan a los routers. A ver, denme la secuencia del sendero. ¿Cuál sería el sendero que tienen que llevar a cabo? El sendero es pasar por las aristas sin repetirlas, no importa si repito los routers, ¿no? Si repito en este caso los nodos. Entonces, ¿cuál es el recorrido que tiene que hacer el paquetito? La información, ¿cuál es el recorrido que tiene que hacer? A ver, sáquenlo ustedes. Les doy unos minutitos como para que lo puedan descifrar. Está fácil, vamos. Calculo que al menos lo están pensando, ¿no? Porque obviamente no lo estoy viendo. Si tuviésemos en clase, por lo menos vería las caras. Pero en este caso no. Ah, bien, bien, perfecto. Ellos lo están tirando. Bien. A ver, vamos a ver algunos casos. Estoy viendo acá lo que voy recibiendo. Santiago nos dice, vamos por oeste, vamos a la sucursal 1, a la sucursal 2, hacemos sucursal 2, volvemos al oeste, vamos a central, vamos al este, vamos a la sucursal 4, vamos a la sucursal 3 y te quedaste corto, Santiago. Me faltó todavía no pasaste por todas las aristas. A ver, Matías. Matías nos propone, vamos al oeste, del oeste nos vamos a sucursal 2, volvemos a la sucursal 1, pasamos por oeste, vamos al router central, del router central vamos al este, del este vamos a la sucursal 2, no, ahí me hiciste un inconexo. Acabas de hacer una inconexión. Fíjate bien, Matías. Sucursal 3 en vez, bien. A la sucursal 2 sería la sucursal 3, va a la sucursal 4, va a sucursal 4, sucursal 3, y nuevamente falta uno también. A ambos, Santiago y Matías les está faltando uno. Bueno, a ver, ahí Ismael. Ismael nos propone sucursal 1, sucursal 2. A ver, sucursal 1, sucursal 2, oeste, central, este, sucursal 4, sucursal 3 y este. Bien, ahí Ismael nos hizo una propuesta que es válida, ¿sí? Es válida. En los dos casos anteriores les estaba faltando volver al este, ¿sí? Paul, y volver al este después de esa, sí, Paul, así sería. Nos faltó volver al este, en los dos casos que planteó Matías y Santiago, si volvían al este, ya completaban. Y ahí tienen un sendero euclidiano. Fíjense cómo los teoremas cumplen, ¿sí? Entonces, fíjense que yo, si tengo una red, yo conozco el teorema de Euler, ¿sí? O sea, y esto lo llevo a un grafo, yo puedo definir si mi mensaje va a llegar, si no me tengo que poner a probar, a ver si va a llegar, no va a llegar, a ver, lo mando por acá, va, viene, no, a ver. En cambio, si yo conozco el teorema, si yo conozco matemática discreta, ¿sí? Cuando esté en la profesionalidad buscando una red informática donde me digan, yo necesito que el paquete que viaja desde un usuario, porque el día de mañana, no sé, van a ser
la nueva profesión que se está intentando crear y a la cual también estamos colaborando para que se dé, ciberpolicías, ¿sí? Ciberprofesionales que van a estar por atrás de una máquina viendo a ver qué sucede en las redes, ¿sí? Yo quiero hacer que un paquete que viaje por tales lugares desde una estación, porque estoy persiguiendo a alguien particular, no sé, a un pedófilo, bueno, necesito saber el recorrido por todos los equipos, o necesito que pase sí o sí por tales lugares, porque voy a ir tomando registro del momento en el que pasó ese paquete, qué información cambió, fue modificada, o sea, todo ese tipo de información, bueno, necesito un grafo, ¿sí? Y con un grafo puedo llegar a resolverlo utilizando estos teoremas. O sea, los teoremas tienen aplicabilidad, hay que buscarla por ahí, no siempre la terminamos aplicando, ¿sí? Hay muchas de las recursos que a ustedes se les va a dar, y bueno, se les da como recursos, no se les muestra aplicaciones, porque por ahí las aplicaciones también pueden ser muy complejas, ¿sí? Muy complejas en cuanto a que las lleguen a asimilar estando en un primer año. Yo les estoy mostrando una gráfica de una red de cuarto año, ¿sí? que ven cuando ven redes informáticas en cuarto año. Pero yo calculo que todos entienden más o menos que es una red informática, y bueno, con la explicación que les di, creo que más o menos llegaron a entender lo que estábamos planteando acá. Entonces, hicimos un recorrido en este caso, donde voy a hacer el recorrido, voy a plantear el recorrido que planteó Ismael. ¿Sí? Ismael dijo, bueno, vamos a partir de la PC, vamos a ir al oeste, del oeste él se fue a la sucursal 1, recorrió ahí un enlace entre oeste y sucursal 1, luego se fue a la sucursal 2, de la sucursal 2 volvió al oeste, ahí recorrió el circuito este que tenemos ahí cerrado. Se fue a la central, se fue al este, del este él se fue a la sucursal 4, sucursal 3 y volvió al este. Y con eso hicimos un recorrido donde solamente pasamos una vez por cada una de las aristas. ¿Se repitió un nodo? Sí, se repitió el nodo oeste, se repitió el nodo este, pero cumplimos con que sea un sendero. ¿Sí? Cumplimos con la definición del sendero, ¿sí? El sendero euleriano. Bueno, ¿quedó claro el sendero euleriano y el circuito euleriano? Puse las dos gráficas como para que las puedan representar, y en este caso, bueno, más que un grafo, era una topología de red informática. Bien, saco la anotación porque... Bien. Bueno, entonces, como ven, teniendo en cuenta el teorema, y en este caso, bueno, el corolario, que en realidad no salió como un teorema, sino que se desprende del teorema anterior, ¿sí? Se desprendió del teorema anterior y se dijo, bueno, esto tal vez no sea importante, pero para algún caso puede servir. Bueno, el corolario ese podría ser muy útil, por ejemplo, en una red informática para ver si yo puedo hacer que el paquete pase por todos los puntos que yo requiero, ¿sí? Todos los puntos que se necesitan. Igual que si uno traza una ruta de turismo, uno agarra el mapa de Argentina y dice, yo quiero pasar por todas estas localidades. Bueno, a ver cuál es el camino que me permite a mí pasar una sola vez por la misma ruta y no hacerla dos veces la ruta, ¿sí? No importa si paso por la misma localidad, lo importante es que no haga dos veces la misma ruta porque no me interesa. Me interesa siempre que estoy en movimiento con el vehículo pasar por paisajes diferentes. Bueno, teniendo esto puedo armar un grafo de ese mapa y ahí es como lo terminamos estableciendo y podemos llevar a cabo una gráfica de distribución para poder establecer esto. Bueno, creo que esto quedó más o menos claro. Sigamos entonces. Otros tipos de grafos que tenemos son los que se llaman grafos de tipo completo, ¿sí? Y en este caso se va a decir que un grafo es completo si en los segmentos existe, el conjunto de los segmentos, el conjunto de S, existe una arista entre cualquier par de nodos del conjunto de N, ¿sí? El conjunto de nodos, ¿sí? En símbolos, bueno, se representaría de esta forma, que para todo V, o sea que son nodos, ¿sí? Nodos V, que pertenecen a los naturales, este sería un segmento que va de U a B, de a U, ¿sí? Independiente, que pertenece a los naturales, perdón, los nodos que pertenecen a los naturales, existe al menos un segmento V que pertenece a S, ¿sí? Existe al menos uno que pertenece a S. Esto me está pidiendo que tiene que haber para todo el par de nodos que existan, para todos los pares, para el 1, 2, para el 1, 3, en este caso para el 1, 5, el 1, 4, el 1, 3, el 1, 2, para el 5, 1, el 5, 4, el 5, 3, el 5, 2, o sea, para todos tiene que existir esto.
Fíjense cómo a medida que vamos agregando nodos se va complejizando, ¿sí? La malla es más complicada, ¿sí? Imagínense al que se llama K5, que explicamos que es la K, al K5, agregarle uno más ya se complejiza bastante, ¿sí? La gráfica, ¿no? Entonces dice, si, si la cardinalidad de n es igual a un valor, ¿sí? A un valor de natural, a una n, ¿sí? Por ejemplo, en el último caso, que es la cardinalidad de 5, el grafo completo de n nodos se designa como K sub n. O sea, si yo quiero referenciar un grafo completo, y digo, a ver, dibujame un grafo completo K5, vos ya sabes que lo que tienes que hacer son 5 nodos e interconectar esos 5 nodos entre todos. O sea, que K sub n es la forma de referenciar o de identificar un grafo completo y el sub n me indica la cantidad de nodos que tiene ese grafo, ¿sí? Esto es bastante interesante, se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer prácticas de interconexión de comunicaciones, de telecomunicaciones, con, por ejemplo, algo que se llama Docker, son los contenedores, donde uno puede crear un conjunto de maquinitas interconectadas. Bueno, digamos, le estoy dando le estoy hablando de un tema que tal vez no tengo ni idea, pero bueno, contenedores es algo que se utiliza mucho hoy en día y es algo que, bueno, les va a tocar. No es algo que tenemos en las materias, no es algo que, bueno, está surgiendo cada vez fuertemente y es lo que se utiliza en Internet, ¿sí? Cuando uno quiere, por ejemplo, crear una computadora nueva o comprar una computadora, en vez de comprar una computadora, lo que se hace es alquilar un espacio de Microsoft o de Amazon, AWS, Azure, donde uno lo que hace es crear justamente una máquina virtual o, por ejemplo, un conjunto de contenedores. Bueno, también existen simuladores que permiten hacer este tipo de situaciones, ¿sí? Podemos hacer algo como esto. Esto es, al llevarlo a una implementación real, es muy complejo, ¿sí? Más que complejo, es poco fiable desde el punto de vista eh, económico, ¿sí? O sea, la factibilidad, perdón, no la fiabilidad, no la fiabilidad, sino la factibilidad. La factibilidad es prácticamente imposible, ¿sí? Tener interconexión. Ustedes, lo que se estaría planteando acá es tener todo interconectado con todo, ¿sí? O sea, ¿esto qué ventaja tiene? Que si se te cae el camino entre el 5 y el 2, no importa, tenemos un montón de otros caminos para llegar a 2, ¿sí? Bueno, esto lamentablemente es inviable. Pero bueno, solucionaría muchísimos problemas si tuviésemos todas las interconectividades así. Sería un lujo. Esto sí puede ser, como para tirarles un comentario, eh, esto va a traer o uno va a poder simular algunas redes así reales, más que simular, va a poder ver redes reales así cuando se empiecen a ver, yo creo que no sé si en la generación de G5, o sea, eh, las comunicaciones que siguen, ¿sí? Eh, eh, pero las generaciones justamente de lo que se está viendo a nivel de interconectividad hoy en día, celulares, ¿no? O sea, estoy hablando de la próxima generación de celulares, probablemente permita algo de esto, porque cada uno de ustedes va a representar una antena y esa antena se va a comunicar con la otra antena, por ejemplo, con el otro celular que usted tiene en su casa. Entonces va a poder haber ese tipo de comunicación y hacer uso de eso. Eso va a permitir, bueno, cosas que van a ser, bueno, permite una cantidad de servicios, yo creo que impensados, ¿sí? Así como la IoT trajo inteligencia, perdón, lo que es Internet de las cosas, trajo un montón de cosas, eso también lo va a traer. El problema hoy por hoy es que eso todavía no se está implementando, porque bueno, hay cuestiones desde el punto de vista de la recuperación económica de las empresas, aparte hay cuestiones, bueno, a definir de ambientalidad y demás, ¿no? Pero bueno, eh, se viene toda una nueva era, ¿no? Cuando surja eso, se viene una nueva era, al igual que, bueno, se les viene una nueva carrera cuando empecemos a hablar de algo que se llama qubit, ¿sí? Y no más el bit. Pero bueno, por ahora sigamos con lo que nosotros sabemos, ¿sí? Les voy tirando pequeños nombrecitos así raros y demás, porque también está bueno que cuando ustedes escuchen algo como que yo digo que no tienen ni la más pálida idea de qué estoy hablando, al menos se metan en Google
Wikipedia, en donde sea, y bueno, tengan una noción de qué estoy tirando. Porque todo lo que se viene a futuro, ¿no? O sea, no a corto plazo, pero bueno, dependiendo de los avances, ¿no? Este, sí, más bueno, diría que no, que al sol lo dejé tranquilo, porque si se nos complicaría si tenemos un caso así. ¿Cómo era lo último que dijo el profe? El qubit, 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 ¿sí? Eso, el qubit. Fíjate, hoy por hoy, un bit, ¿qué valores puede tener? ¿Lo han visto en dónde? ¿En alguna materia han visto algo? Todavía nada. Bueno, acá con nosotros a lo mejor algo, pero en realidad ustedes no han visto los valores que puede representar un bit. O si lo vieron en alguna materia, se lo estuvo explicando. ED, se explicó algo de eso. Eso lo van a ver fundamentalmente en arquitectura de computadoras. Pero un bit puede tener dos valores, ceros y unos, ¿sí? Así como nosotros vemos verdadero o falso. Bueno, el problema del qubit, ¿cuál va a ser? El problema del qubit es que el valor puede tener 1 o 0, exacto, el bit cuántico. Sí, así es, Gabriel. El qubit, sí. El qubit lo que tiene es que puede valer 1, 0, y la nueva es que puede valer los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Eso, bueno, es medio como que rompe los esquemas cerebrales que tenemos, ¿no? O sea, puede tener los dos valores al mismo tiempo. Y otra de las cosas es que uno cuando lo observa el qubit, ¿sí? Cuando lo ve, con cualquier aplicación o con lo que sea, cambia de estado. Entonces yo podría saber que alguien me lo vio. ¿Sí? Eso traería niveles de seguridad increíbles. ¿Sí? Increíbles. Bueno, además de las velocidades cuánticas. Tiene que ver con todo lo que es cuántico. Sí, es correcto. Bueno, sigamos con lo nuestro. Bajemos a tierra que todavía cuántica está lejos para nosotros. Entonces, en estos tipos de grafos, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Un grafo se dice que es un grafo de tipo plano, este es otro tipo, ¿sí? Si se puede dibujar en el plano sin que se corten sus aristas. Cuidado con esto, ¿no? A ver, se dice que es un grafo plano si se puede dibujar en el plano sin que se corten sus aristas. Por ejemplo, esto que están viendo acá, K4, ¿sí? Este K4 es plano. A ver, ¿qué significa que sea plano? Que sea plano significa que no existe que existe la posibilidad, fíjense que habla de la posibilidad, que puede, ¿sí? Habla de que puede, no que esté dibujado, sino este grafiquito que tengo acá, si puedo dibujarlo de tal forma que no se corten estas aristas, porque estas aristas, ese punto que estoy en medio me está trayendo una confusión. Puedo yo interpretar que ahí hay un nodo, y en realidad no hay un nodo. Entonces, si yo puedo redibujarlo, como por ejemplo este que está acá a la derecha, entonces este grafo que estamos viendo a la izquierda se llama grafo plano. ¿Por qué? Porque es un grafo que yo lo puedo dibujar de tal modo que no se van a cortar. Ahora, si le prestamos atención a este otro grafo, ¿sí? Que se encuentra aquí a la derecha, ¿sí? Más hacia la derecha, y yo intento dibujarlo, voy a intentar graficar para que, a ver si nos sale, vamos a ver qué sale de esto. Supónganse, esta unión entre 1 y 3 me está cortando, ¿sí? Me está cortando la unión entre 2 y 5 y 2 y 4. Pero yo podría decir, bueno, lo grafico así. Grafico así, entonces anulamos esto. Saco esta de acá y la redibujo así. Listo, ya no se corta. Bien, entonces ahora voy a agarrar y decir, bueno, a ver, quiero sacarla de entre el 4 y el 2, porque me está cortando la que va entre el 3, el 3 y el 1 ya no la tendría, pero me está cortando esta que está entre el 3 y el 5. Entonces, quiero sacar esta, voy a sacar esta que está acá. Esta acá la voy a sacar. ¿El problema cuál es? ¿Cómo la dibujo de tal forma que no se corte? Porque se me corta. Ah, usted me va a decir, bueno, hubiese sacado, ¿sí? Hubiese sacado primero la del 3 y el 5. Pero fíjense, no hay forma de dibujarlo, de redibujarlo, de tal modo que siempre va a haber algún caso donde se cortan las líneas. ¿Sí? Siempre va a haber algún caso donde se cortan. Entonces, este grafo, el K5, no es plano. El K5 no es plano. ¿Por qué es interesante poder tener un grafo que sea de tipo plano? Porque me permite crear un mapa.
me permite crear un mapa. Cuando yo lo redibujo y me queda de esta forma, el dibujo, ¿sí? Esto se llama mapa, ¿sí? Esto ya se llama mapa. Acá es plano. ¿Por qué se llama plano? Porque lo puedo dibujar de tal forma que no se corten. Cuando lo dibujo, se convierte en un mapa. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? En cambio, este grafo que está acá no va a ser nunca plano. Y si nunca es plano, nunca va a poder crearse un mapa de ese plano, ¿sí? O sea, nunca va a poder crearse de este grafo. Al ver que no es un plano, no lo vamos a poder identificar. Entonces, esto permite resolver muchos problemas, ¿sí? Que tienen que ver con túneles, puentes, circuitos, chips, diagramas de flujo, poliedros, o sea, todos donde se van cruzando las líneas y ver cómo las puedo resolver de tal forma que yo no quiero cruzar, ¿sí? Yo quiero hacer un camino. Si tengo que hacer un camino acá, y bueno, no me queda otro, voy a tener que hacer un puente, ¿sí? Un puente o voy a tener que hacer algo subterráneo para poder cruzar una ruta por la otra. Pero si lo redibujo así, me evito eso. Entonces es probable que sea menos costoso este camino, ¿sí? Que hacer este camino. Bueno, esto es la forma en que se lleva a cabo. Por lo tanto, se convirtió en un mapa, ¿sí? Y ese mapa me permite justamente mejorar, digamos, mucho más la circulación. Además, el mapa vamos a encontrar otras relaciones que tiene. Por ejemplo, el dibujo plano de un grafo de tipo plano, o sea, el dibujo, si yo a este plano, a este grafo que le llamamos plano porque se puede redibujar y lo redibujo, ¿sí? Se denomina mapa. ¿Sí? Cuando yo lo dibujo, se denomina mapa. Y divide al plano en áreas llamadas regiones. O sea, este mapa tiene regiones. Esas regiones no están acotadas por el exterior, unas están, perdón, acotadas por el exterior y otras acotadas, y otras están acotadas de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tengo la primera, vamos a poner región 1. Esta va a ser la región 1. ¿Quién es la región 1? Sí, la región 1 es todo lo que está por fuera, ¿sí? Es justamente la no acotada, es el exterior. No está acotada, porque no sé, todo lo que está por fuera de eso, ¿sí? Eso se llama región 1. Y después tengo las que están acotadas, por ejemplo, acá tengo la región 2. Acá tengo la región 3 y acá tengo la región 4. Bien, una cosa a tener en cuenta, no necesariamente para hacer un mapa tiene que ser un K, o sea, tiene que ser un grafo plan, un grafo completo. Puede ser cualquier tipo de grafo dibujado de tal forma que las aristas se están cortando y lo tengo que poder redibujar. Si yo lo puedo redibujar de tal forma que no se corten las aristas, se convierte en grafo plano. Pero no necesariamente tiene que ser un grafo completo, ¿sí? No tiene que ser grafo completo, porque justo en este caso estamos reutilizando las gráficas de los completos que tuvimos recién. Entonces, Euler nos dice lo siguiente también, ¿sí? Nos plantea una fórmula. Dice, en todo mapa de un grafo plano, se verifica que la cardinalidad de n, la cardinalidad de n menos la cardinalidad de los segmentos más la cardinalidad o en realidad la cantidad de regiones que tenemos es igual a 2. Veamos si es cierto. Nodos. Tenemos 4. ¿Sí? La cardinalidad en este caso es 4. Por lo tanto acá tenemos 4. Menos segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segmentos. Más regiones, región 1, región 2, región 3, región 4 son 4 regiones, la cantidad que tiene, la tenemos 4. Veamos qué da esto. 4 menos 6 me da menos 2, más 4 me da 2. O sea, se cumple la fórmula de Euler, ¿sí? De esa forma es también una forma de validar si el mapa está bien identificado, ¿sí? Si el mapa se identificó bien con respecto a las regiones, a cómo se quedó dividido en cuanto también a los segmentos que tenemos y demás. ¿Sí? Entonces, esto es para tener en cuenta como una forma de validar el redibujo que uno termina haciendo. ¿Sí? El dibujo que uno termina haciendo. Entonces, lo que quiero que quede claro acá, porque por ahí suele ser la conclusión, es cuando un grafo es plano. Un grafo, este grafo que están viendo acá, el dibujo que están viendo acá, se llama plano. ¿Por qué se llama plano? Porque se puede dibujar de tal forma que no se corten. No es que tengo que ver este grafo para decir que es un plano. Porque cuando yo lo redibujo, se convierte en mapa. Eso es lo que necesitamos que entiendan, ¿sí?
Entonces, el grafo plano es el grafo donde se ven las aristas cruzadas. Pero, independiente de que se vean las aristas cruzadas, sabemos que podemos dibujarlo de tal forma que las aristas no se corten. A eso se refiere con un grafo plano. Y un grafo de dibujado ya en forma plana, sin que las aristas se corten, se va a llamar mapa. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Es importante que lo identifiquen porque les puedo asegurar que en el 80% de los prácticos, en un parcial, en un examen y demás, se equivocan. ¿Sí? Y dicen que esto que está aquí no es un grafo plano. ¿Por qué? Porque se están cruzando las aristas. No, este no es un grafo plano. ¿Por qué? Porque no se puede redibujar de tal forma que no se corten las aristas. Bien, quiero saber si quedaron dudas ahí. Las dos líneas verticales que tenés entre la R significa, o lo que está planteando es que saques la cardinalidad de regiones. Entonces, ¿cuántas regiones tenés? 4 regiones, por lo tanto la cardinalidad de regiones. ¿Por qué? Porque las regiones no dejan de ser también un conjunto, ¿sí? Es el conjunto de regiones que tenés. Es cardinalidad. Recuerda que las rayitas esas significan cardinalidad de lo que tenés acá. N es el conjunto de nodos, S es el conjunto de segmentos y R es el conjunto de regiones. Entonces vos acá tenés la cardinalidad de N, eran 4, porque eran 4 nodos. La cardinalidad de S eran 6, porque eran 6 los segmentos. Y la cardinalidad de las regiones era 4, porque tenías 4 regiones. ¿Sí? ¿A qué se llama región? Bueno, vamos de nuevo. ¿A qué se llama región? Fíjate, la región es todo lo que está por fuera de la gráfica, ¿sí? O sea, lo que no está acotado. Esta es una región. O sea, todo lo que está por fuera de tu gráfica se denomina una región. En este estamos viendo este grafo, ¿no? El grafo que está al medio. Luego tenés este, regiones que están acotadas. La región 2 está acotada por quién? Por el segmento que va del 1 al 2, del 2 al 3 al 4 y del 1 al 4. Fíjate, es esta parte, esta porción, ¿sí? Que tenés acá adentro. Eso se llama región 2. La región 3 es esta otra porción. La porción que va entre el 1, el 3, el 4 y de vuelta al 1. ¿Sí? Y la otra porción que tenés es esta que está acá, que está acotada la que va del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 2. Es todo este espacio que se ve aquí, ¿sí? Esto se llama región. ¿Sí? Es como en un mapa los límites que vos ves entre las provincias. ¿Sí? Entonces vos ahí tenés regiones. ¿Sí? La región Córdoba y vos podés trazar justamente eso. Segundo. A ver. Voy de nuevo, a ver qué pasa. A ver, Mauricio me había preguntado a qué se llaman las regiones. ¿No se escuchó lo que expliqué? Para saber. Ah, no se tildó. Perfecto. Bueno, entonces no es problema mío. Para saber si es problema de mi transmisión. Si es plano, también siempre va a ser un mapa. Si es plano, no Santiago. Cuidado, no equivoques. Bien, bien, buena pregunta. No. A ver, este grafo es plano, pero no es un mapa. ¿Por qué? Porque no está dibujado como mapa. Este grafo sí es un mapa. ¿Qué significa? Este grafo es plano porque se puede dibujar de tal forma que no se corten las aristas. Cuando lo redibujes a ese grafo, cuando lo redibujes, entonces este grafo que tenés acá, ese grafo sí es un mapa, pero este grafo no es un mapa. Si a vos te preguntan si este grafo es un mapa, vos tenés que decir que no es un mapa. Si a vos te preguntan si este grafo es plano, vos tenés que decir que sí, porque es un grafo plano. Vamos a este dibujo acá. Si este dibujo te preguntan si es un grafo plano, le vas a decir que sí, porque es un grafo que en realidad no solamente se puede redibujar, sino ya está dibujado de tal forma que no se corta. Y si te preguntan si es un mapa, sí vas a decir que sí, porque es un grafo que está dibujado de tal forma que es un mapa. ¿Sí? Entonces, este caso es plano y mapa. Pero ¿qué pasa? No se dice plano, ya se dice mapa. ¿Por qué? Porque si sabes que es un mapa, por defecto ya sabes que es plano. ¿Sí? En este caso, ¿sí? El grafo es plano, pero no está dibujado como mapa, así que acá no podés, porque fíjate vos, fíjate la confusión que te puede llevar acá. Si yo identifico y quiero identificar regiones en el grafo plano, sin haberlo redibujado, ¿sí? Yo identifico acá, ¿qué te podría pasar? Que identifiques esto como una región, esto como otra región, esto como otra región, esto como otra región, y todo lo que está afuera es otra región. Entonces voy a decir, ah, mira, son 5 regiones. Mentira, fíjate, son 4 regiones reales. ¿Por qué?
Porque esta intersección que está acá, eso que está allí al medio, no es un nodo. Entonces, un grafo que está cortado de esta forma, que no está redibujado, no identifica un mapa. Si no lo redibujas, te puede llevar a la confusión. Lo importante es que identifiques primero, si vos tenés un grafo así, con aristas que se cortan, identifiques si el grafo se puede redibujar. Entonces, si vos lo identificás y ves que el grafo se puede redibujar, vos ya sabés que ese grafo es plano. Cuando lo redibujes, como el caso de la derecha, entonces ya es un mapa, se convirtió en un mapa, ¿sí? Bueno, entonces, si es plano también siempre va a ser un mapa. Lo que acabo de explicar, el dibujo del plano se llama mapa. Exactamente, cuando ya dibujas al plano, ¿sí? Cuando ya lo dibujas, ya es mapa. Bien, entiendo que, entiendo que cuando lo dibujas en forma de plano, sin que se crucen las aristas, ahí se forma mapa. Correcto, Delfina. ¿Se escuchó bien? Puede ser que siempre la cardinalidad de R es igual a la cardinalidad de N. No necesariamente. Acá estás en un grafo de K4, ¿sí? Y te va a dar esto. No, no siempre te va a dar eso. No siempre te va a dar eso. Va a variar. En este caso te da, ¿sí? O te coincide, porque estás en un grafo completo, ¿sí? Ignacio. Estás en un grafo completo y por eso te da. No siempre, no es una regla que tenés que seguir. La imagen. La imagen está tildada. ¿Sí? Y no están viendo la imagen. A ver. Fíjense, entonces, fíjense, ahí están viendo la imagen que yo dibujé sobre el grafo de la izquierda y le puse R's por todos lados. Ah, bien, perfecto. En la fórmula, Pedro nos pregunta, a ver, en la fórmula de Euler, ¿tenemos en cuenta las regiones del mapa? Sí, y fíjate en la fórmula de Euler, Pedro, yo acá puse las regiones. La R esa son las regiones. Entonces vos tenés que tener en cuenta las regiones del mapa, ¿sí? Esto que está acá no es válido. Esto que está acá caes en un error. Justamente el grafo plano, ¿sí? El grafo plano, si no lo redibujas, te puede llevar a errores en la identificación de las regiones. Ese es el problema del grafo plano, ¿sí? Entonces, para que vos puedas identificar las regiones, al grafo plano, que es que lo podés dibujar de tal forma, el grafo plano es un poder hacerlo, ¿sí? O sea, si yo puedo dibujarlo de tal forma que no se corten, entonces se va a llamar plano. Eso, cuando lo redibujo, ya no le llamo plano, le llamo mapa, porque en realidad el objetivo es buscar un mapa, ¿sí? Entonces, el mapa identifica regiones. Si la R significan justamente la cantidad de regiones. Entonces, la fórmula de Euler, que es esta que está aquí, te está diciendo que tenés que identificar las regiones, ¿sí? Entonces, sí es necesario en la fórmula de Euler tener en cuenta las regiones. Es necesario tener en cuenta las regiones. Bien, perfecto. Bueno, ahí ponen que se entendió. Bueno, consultas sobre este tipo de gráfico. Estamos bien hasta acá con este. Me parece que, bueno, se fue entendiendo, salvo que, bueno, por ahí me dicen que en algún momento se pidió alguna cosa. Bueno, eh, entonces vamos a hacer una cosa para no arrancar, porque al otro le quiero dar un poquito más de tiempo, porque el rotulado me interesa. Vamos a hacer un cortecito ahora, y después arrancamos, así le doy derechito, ¿sí? Hacemos un cortecito ahora que son y 35 y cortamos ahora unos 15 minutitos, ¿sí? Y después seguimos. Ya que paramos para aclarar dudas.